honor que tengo de poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a la escritura para aprovechar el tiempo al máximo y vamos a considerar la epístola a los Hebreos capítulo 1, textos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, textos 1 al 3. Es el pasaje que estaremos considerando para la exposición de la palabra esta noche. Me acompañan dos de mis hijos, Javier y Adiel. Mi esposa la dejé en casa y la princesa. Hebreos capítulo 1, textos 1 al 3. Ese pasaje estaremos considerando. Si se encuentra en Génesis, tiene que darle más para adelante. Hebreos, allá después de Filemón y antes de las epístolas de Santiago y de Pedro. Hebreos capítulo 1, textos 1 al 3. Vemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, gracias por tu palabra y verdad. Habla a nuestras vidas, bendícenos, ministranos, confróntanos, desafíanos, mentóranos y edifícanos con la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Bueno, nos encontramos frente a un pasaje magnífico. Este pasaje habla de tres manifestaciones de la palabra de Dios, tres formas en las que Dios ha hablado al hombre. Y es digno de resaltar el hecho de que muchos han querido decir que la Biblia es un libro común, igual que cualquier otro libro que existe o que ha existido a lo largo del tiempo y de la historia. Muchos dicen que la Biblia fue escrita simplemente por hombres humanos como usted y como yo, y eso es cierto. De hecho, fue escrita por alrededor de 40 hombres como usted y como yo. Sin embargo, esto no le resta autoridad y poder a la palabra de Dios, a la Escritura, porque era necesario que Dios utilizara a hombres como usted y como yo para poder comunicarse con nosotros. Si Dios hubiese querido comunicarse con el burro, hubiese inspirado a burros para que le hable a los burros en el idioma de los burros. Sin embargo, como la intención de Dios fue comunicarse con el hombre, inspiró a hombres para que le hablaran a los hombres en el idioma y en el lenguaje de los hombres. Pero no solo esto, sino que la Biblia fue un libro escrito en un periodo de 1600 años aproximadamente, y en todo este lapso de tiempo la Biblia demostró ser un libro único y singular, porque muchos de estos hombres estuvieron separados por idiomas, por culturas, por lugares geográficos, por profesiones. Muchos de ellos o algunos de ellos fueron reyes, otros fueron sacerdotes, otros fueron labradores, otros fueron campesinos, otros pastores de ovejas, otros
fueron de oficios profetas, otros fueron alfareros incluso, y demás. Y entre todos estos que nosotros encontramos estadistas y tantas otras cosas como médicos, como colectadores o contadores, como en el caso de Mateo, otros fueron ilustres letrados como Pablo, y encontramos un sinnúmero de profesores. Cuando nosotros vemos toda esta distinción de formación académica, en cultura, en costumbre, de todos estos autores, nosotros pensaríamos que ellos nos entregarían un reguero de información. Sin embargo, John Stott dice que si reuniéramos a 40 de las mentes más ilustres del mundo y los juntáramos todos en un hotel de lujo para que escribieran un libro para la humanidad, ellos en un año no serían capaces de ponerse de acuerdo para escribir un libro. La diversidad de ideas, la diversidad de opiniones, las contradicciones que hubieran entre el uno y el otro. Sin embargo, estos autores, sin la oportunidad de consultarse el uno al otro, y no solo esto, sino la diferencia existente entre uno y otro, y a pesar de ello hay una armonía magistral en la Escritura. La Escritura no es un reguero de información que anda rodando por ahí, sino que la Biblia tiene un tema central, y ese tema central es la redención del hombre a través del Redentor, y ese Redentor es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos encontramos allí. De hecho, nosotros leemos en el libro de Hebreo que Dios ha hablado a nuestros padres a través de los profetas. Lo ha hecho de muchas formas, de muchas maneras, pero a pesar de que ha sido de diversas formas y maneras, Dios nos ha hablado siempre a través de Cristo Jesús. Cristo es el tema central de la Escritura. Por ejemplo, José es un reflejo, es un mensaje, es una proclamación de Cristo mismo. Porque así como Jesús fue odiado por sus hermanos los judíos, José también fue odiado por sus propios hermanos. Pero no solamente esto, nos encontramos con José siendo vendido por sus hermanos. Pues Jesús también fue vendido por un judío, uno de sus hermanos. Pero no solamente esto, vemos a José también terminar en la cárcel, terminar en el lugar más bajo que había allá en Egipto. Así fue Jesús. Jesús llegó hasta el punto más bajo del sufrimiento humano, pero también al final del camino José fue exaltado y pasó a ser segundo del Señor del Faraón. Y sin embargo así Jesús, Él es cierto que sufrió y llegó al punto más bajo del sufrimiento. Es cierto que Él murió y es cierto que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y que Él será proclamado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y tendrá un nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre el cual toda rodilla tendrá que doblarse en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo está centrado en una persona, y esa persona es Cristo. No solamente esto, el mismo libro de Génesis, nosotros encontramos Génesis 3, 15, 16, donde Dios dice: oye, es cierto, llegará un punto, llegará un momento en el que se levantará una simiente de parte de la mujer, y esta simiente será herida por la serpiente. La serpiente, este es Satanás, será herida esa simiente en el calcañar, esto es el tobillo, pero esta simiente que vendrá de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Esto es un golpe mortal. Jesús fue herido en el calcañar, en el tobillo. Fue un golpe leve comparado al golpe mortal sobre Satanás en la cruz del Calvario, como dice Colosenses capítulo 2, textos 16, 17 y 18. Él en la cruz no fue vencido, no, Él venció allí en la cruz, tomó los principados, los potestades, los exhibió públicamente derrotándolos, un desfile, incluso clavó el acta, la cruz que nos era contraria a nosotros mismos. Entonces todo esto se manifiesta aquí. O sea, que el libro de Génesis no está proclamando un mensaje distinto, es el mismo mensaje, y ese mensaje es el Redentor. No solamente esto, en el libro de Éxodo, allí nosotros vemos la proclamación del mensaje de
del Redentor también. Allí vemos a Jesús siendo el cordero degollado sobre la sangre que se tomaba y se ponía en los dinteles de las puertas para que la muerte no pueda tocar los hogares de los judíos o aquellos que creían en la sangre del cordero. Pues así mismo sucede. Ningún momento de la historia la muerte puede tocar la vida de aquel que ha sido rociado por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, en el libro de Éxodo, aún allí, nosotros vemos el mensaje, la proclamación del mensaje del Redentor, que es Cristo Jesús. Pero no solamente esto, el sacerdote era un reflejo, una representación del sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Y también lo vemos en paralelo con la epístola a los Hebreos, allá en el capítulo 3, y aún en el capítulo 5, donde se habla de ese sacerdote, Aarón, y ese sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Cristo es el sacerdote perfecto. ¿Por qué es el sacerdote perfecto? Porque el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificio, primero por él, porque él era imperfecto, y luego ofrecer sacrificio por el pueblo. Jesús es un sacerdote perfecto porque él no ofreció sacrificio por sí mismo, porque él era sin mancha, sin pecado alguno. Él ofreció por el pueblo culpable y pecador. Pero no solamente esto, sino que también allí en el libro de Levítico vemos a Jesús. Las estacas que están sembradas allí en la roca en medio del desierto representan a Cristo, que es nuestra roca firme. Esa roca que fue golpeada en el desierto es Cristo, siendo golpeado para traer salvación a su pueblo. Cristo también es representado a través de los panes de la proposición, porque ese pan representaba un pan santo que se representaba la provisión de salvación para el pueblo de Israel. El maná que descendió del cielo, al mismo Jesús le dijeron: si tú en realidad eres Dios, haz que llueva pan del cielo. Y él les dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto, yo soy ese maná, yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo. Jesús está diciendo: yo soy el que ha venido siendo proclamado a lo largo del tiempo y de la historia. ¿Cómo me piden a mí que haga llover pan del cielo? Si ya yo soy la lluvia del pan del cielo de Dios. Todo lo que ustedes vieron en el Antiguo Testamento solamente fue un anuncio de la realidad, y esa realidad soy yo, hoy hecha visible. Entonces, no solamente esto, en los libros históricos nosotros vemos a Jesús como el Redentor, el libertador de su pueblo, el guerrero, el defensor de su pueblo. En los libros de los cantares, los libros poéticos, Job, Salmo, Proverbios y aún allá en Eclesiastés, nosotros lo que vemos es un cántico al Redentor. Allí vemos en el libro de los Salmos el cántico al más hermoso de los hijos de los hombres. No solamente esto, en el libro de Job vemos a Jesús siendo proclamado como ese momento en el que Job dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. O sea, esto es una proclamación de Cristo. En el libro de Proverbios, allí en el capítulo 4, nosotros vemos a Jesús como la sabiduría perfecta, la mente perfecta de Dios manifestándose. Y allí nosotros seguimos viendo a Jesús. En los libros proféticos nosotros vemos la predicción de la manifestación del Redentor. En los evangelios nosotros vemos la manifestación del Redentor. En el libro de los Hechos nosotros vemos la proclamación del mensaje del Redentor. Y ahí en las epístolas nosotros vemos la explicación de la doctrina del Redentor. Y en el Apocalipsis nosotros vemos la manifestación y el regreso glorioso del Redentor. La Biblia no es un reguero de información distribuida sin orden y sin coherencia alguna. No, la Biblia es un libro armónico en todo su pensamiento e idea. La Biblia no solamente es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios en acción. Muchas veces nosotros queremos escuchar algo diferente, queremos escuchar algo novedoso, queremos que se nos diga algo distinto. Sin embargo, no hay necesidad de esto. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él lo dice:
no os canso de repetiros las mismas cosas. Pablo no les traía un mensaje diferente. De hecho, su audiencia al parecer quería escuchar un mensaje diferente, y Pablo les dijo: no le voy a predicar un mensaje diferente, le seguiré predicando las mismas cosas, a Cristo y a este crucificado. El mensaje armónico que hay en toda la Biblia es Cristo. Siempre vas a tener un pastor, y Ramón Lara lo va a castigar a ustedes durante vida tenga, y si él dura 80 años predicando y pastoreando en esta iglesia, les aseguro algo: él durará 80 años predicándole a Cristo. No se van a poder salvar de él, no se zafarán de él, porque en cualquier pasaje donde él vaya, él va a encontrar a Cristo y él predicará a Cristo, solamente a Cristo. Esto es lo que sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una especie de laberinto. No importa el camino que tomes, existe una sola salida, una sola entrada, y esa entrada es Cristo y esa salida también es Cristo. Nos llevará a un solo lugar. Por eso Dios dice, en los antiguos tiempos, en los tiempos antiguos, Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas a vuestros padres. Sin embargo, ¿qué mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Dios que Dios dio a través de los profetas a los padres? El mensaje que Dios dio a través de los profetas fue uno, y ese mensaje es el mensaje del Redentor. No existe otro mensaje en las Sagradas Escrituras. Y voy a hacer una nota de esto. Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 9 da un mensaje, y el mensaje del Redentor. Ese mensaje donde él dice que se levantará uno que será el príncipe de paz, el Dios de justicia, el varón perfecto. Él tendrá el cetro de su espada en el muslo desenvainada. Él impondrá la justicia y el juicio con su vara. No solamente esto, Él es el Padre eterno, el Dios de justicia, el príncipe de paz, el admirado. Él proclama acerca de Cristo. Isaías 53 lo conocemos también, donde Isaías proclama ese Cristo como el Cordero de Dios, ese Cordero que es llevado al matadero. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se proclama a Jesús como aquel que vendrá de una vid y traerá liberación a su pueblo. En el libro de Jeremías se habla de Jesús como el cuerno que saldrá del trono de David. O sea, la Biblia es un mensaje central, y ese mensaje es Cristo. La Biblia ha querido ser difamada, la Biblia ha querido ser maltratada, ofendida en muchos círculos, ha querido ser exterminada, pero es imposible. No puedes desaparecer, no puedes extinguir la palabra de Dios. No por estas páginas que están aquí escritas, no, es que la palabra de Dios tiene poder. El único libro, las únicas páginas que son resistentes al fuego es las páginas de la palabra de la verdad de Dios. Eso es lo que sucede, no existe forma. Muchos han intentado, de hecho, poner a Platón y a Albert Einstein por encima de las escrituras, y no pueden. Los libros, por ejemplo, de Albert Einstein existen a la actualidad un total de 7 copias antiguas de los libros que dejó Platón escrito. Escuche esto, 7 copias solamente. ¿Sabe cuántas copias existen de la Ilíada de Homero? El libro de filosofía antiguo más respetado del mundo. Escuche esto, 600 copias. Y una de las formas en que los científicos validan la autenticidad y el peso de un documento antiguo es por su cantidad de copias. La Ilíada de Homero es el segundo libro antiguo con la mayor cantidad de copias antiguas. ¿Sabe cuál es el primer libro? Ya lo respondió, la Biblia. ¿Sabe cuántas copias antiguas tiene la Biblia? 32,000 copias antiguas. La Ilíada de Homero ni siquiera puede llegar a alcanzar apenas el 15% de la cantidad total de manuscritos antiguos escritos de las Escrituras. La Biblia es un libro sobrenatural. Libros antiguos como el despertar de los libros hinduistas y budistas antiguos que existen y que son tan antiguos como la Biblia. Los libros antiguos hinduistas y budistas hablan de historias, de relatos, de acontecimientos, de personajes, de hechos históricos que no han podido ser comprobados
comprobado ni se han comprobado a la actualidad. De hecho, hablan de cosas ficticias que al momento no se ha podido comprobar ni siquiera un solo lugar geográfico de lo que mencionan estos libros antiguos hinduistas y budistas. Sin embargo, la Biblia habla de reyes, de faraones, de tetrarcas, de príncipes, de reyes, de sacerdotes, de cónsul, de procónsul, de emperadores y de gobernantes, de reyes, de personalidades políticas importantes específicas, y los menciona con nombre. Y al momento, a la actualidad, la mayoría de esos personajes han sido comprobados y constatados y verificada su autenticidad, porque la Biblia es un libro sobrenatural, es veraz, es auténtico en lo que él dice. No solamente esto, podemos mencionar el libro, la escritura, como un libro sobresaliente, sobrenatural. La Biblia habla del monte Oreb, a la actualidad usted puede constatarlo. La Biblia habla del monte Carmelo, puede constatarlo en la actualidad. La Biblia habla del río Jordán, puede constatarlo. Sodoma y Gomorra, incluso que a la actualidad, a la orilla de ese brazo de mar, existen lavas de fuego, que fue el lugar que Dios quemó, incendió con fuego Sodoma y Gomorra, y aún existen esos residuos de lava a la orilla de ese brazo de mar en Transjordania. Entonces nosotros vemos todo esto y decimos: la Biblia es un libro sobrenatural, es un libro sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque han querido exterminar el cristianismo durante más de 2000 años y no han podido. De hecho, el emperador Domiciano incendió un total de 50,000 manuscritos antiguos de la Biblia y que construyó un monumento que decía en honor al exterminio del cristianismo. Murió Domiciano y la Biblia sigue de pie. No importa los monumentos que construyan en contra de la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el poder de la Escritura. Ningún libro tiene el poder y la autoridad de autoproclamarse con la capacidad de no poder ser exterminado. No solamente esto, más de 2 millones de cristianos fueron asesinados entre el año 100 al año 313 después de Cristo, y a pesar de esto la Biblia sigue en pie. Han matado a sus predicadores, han exterminado a sus proclamadores, a sus difusores también, y a pesar de esto la Biblia sigue de pie. Muchos han hablado en contra de la Biblia y han dado fecha al momento en que la Biblia dejará de existir, y sin embargo la mayoría de ellos o todos ellos han muerto y la Biblia sigue de pie. El primer libro en ser impreso, 1517, allá el 27 de octubre de 1517, el primer libro impreso, la Biblia. La Biblia es un libro sobresaliente, sobrenatural. ¿Y sabes qué? Dios está diciendo aquí en la epístola a los Hebreos: ¿sabes qué? Mi palabra es poderosa. Mi palabra tiene el poder. Yo he hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas. Yo siempre he querido hablar a sus vidas. Yo no he estado en silencio, yo les he hablado, yo les hablé a sus padres, y a través de los profetas ellos escucharon hablar de mí. ¿Sabes qué? Pero ¿qué escucharon nuestros padres hablar de los profetas? Lo que ellos escucharon fue acerca de Cristo. Abraham yendo a sacrificar a su hijo. Es un mensaje de Cristo mismo, el Padre entregando a su Hijo único. Esa es la realidad. Cristo es el mensaje que los profetas predicaron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí hay una interpelación. En estos postreros días, Dios ha hablado por medio de su Hijo. O sea, ahora Dios no simplemente trata de darle un mensaje acerca de esta palabra poderosa que es Cristo Jesús, sino que voy a manifestarle la palabra hecha carne. Por eso Juan capítulo 1, texto 8 y aún hasta el 14, nos encontramos allí al evangelista diciendo: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es el verbo? Verbo es logos, palabra, sabiduría. Esto es verbo. Sin embargo, Jesús es descrito como la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos
de hecho constatar todo esto? Bueno, sencillo. Notemos que el mismo texto a los hebreos nos dice que Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra Dios creó todas las cosas. Pero escuchemos lo que nos dice el evangelista Juan para poder traer coherencia a todo esto que estamos diciendo aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice el versículo 3 que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, escuche esto. Todo fue hecho por Cristo, sí. Pero note que Hebreo nos dice que todo fue hecho por el poder de su palabra. Cristo es la palabra misma de Dios. Y esa palabra se hizo carne. Hubo un hombre, de hecho, nosotros nos encontramos allí. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la palabra de Dios revelada, es la sabiduría perfecta de Dios. Muchas personas estaban contradiciendo el cristianismo en esa época. Muchas de los gentiles a los que Pablo, a los que Juan les escribe porque ellos entendían el gnosticismo, que Dios era una especie de sabiduría absoluta, que conocía todas las cosas, que controlaba todas las cosas de una manera sabia perfectamente. Y Juan les dice a ellos: ustedes están buscando la sabiduría a través de las palabras, de las letras y del conocimiento. Yo quiero decirles algo: Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el conocimiento perfecto. Es la palabra que existe en la mente de Dios. Y esa palabra perfecta y sabia que existe en la mente de Dios tomó carne humana, se manifestó al hombre. Por eso Cristo no es simplemente una persona, Cristo es el discurso de Dios al hombre. Por eso, de hecho, Juan capítulo 14, ya hasta el versículo texto 10, Jesús, estando ahí con sus discípulos, le dijeron, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y él les dijo: ¿cómo muéstranos al Padre? Tanto tiempo yo estando con vosotros y me decís: muéstranos al Padre. No es que Jesús y el Padre es una sola o es la misma persona. Son dos personas distintas, aunque un solo Dios. Lo que Jesús le está diciendo: yo soy la esencia misma del ser de Dios. Lo que tú ves en mí es lo mismo que vas a ver en Dios. En Dios no vas a ver una manifestación distinta, porque yo mismo soy Dios. Si quieres conocer al Padre, no lo podrás conocer sino a través del Hijo, porque yo soy el discurso que salió de la mente de Dios. Por eso la palabra es poderosa. No hay poder más extraordinario que la palabra de Dios. De hecho, una hermana de una iglesia local le dijo a su pastor: pastor, quiero escuchar la voz de Dios. Y el pastor le dijo: lee la escritura. Y ella le dijo: no, quiero escucharla de manera audible. Y el pastor abrió la Biblia y empezó a leer un pasaje de la escritura. Ella le dijo: pastor, ¿qué hace? ¿Estás escuchando la voz audible de Dios? No terminamos de entender que esto es la voz de Dios, esto es la palabra de Dios a nuestras vidas. Si quieres tener un mensaje poderoso, si quieres tener un mensaje relevante, predica la palabra de Dios. Porque el mundo ha caído en el caos que ha caído. La palabra de Dios ha sido excluida. En el 2001, allá el 11 de septiembre, en los Estados Unidos, las dos torres más gigantescas de los Estados Unidos, es considerado el acto terrorista más grande de la historia en suelo norteamericano. Allí esto fue un hecho que de alguna manera consternó al mundo entero. Ann Graham, la hija de Billy Graham, fue llevada a una entrevista, y en esa entrevista O'Hare, la entrevistadora, le preguntó: si Dios existe, ¿por qué Dios permitió que pasara lo que pasó el 11 de septiembre de 2001? Ella dijo: creo que todo esto pasó porque nosotros hemos venido sacando a Dios de nuestras vidas. Se leía la Biblia en las escuelas y la Biblia decía: no matarás, no robarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás tu ajeno. Y nosotros dijimos: no queremos más la Biblia de las escuelas.
Se oraba en las escuelas, pero dijimos en el año 1984, no queremos que se ore más en las escuelas, y Murray dijo, prohíbo o promulgo la ley, dicto la ley, propongo la ley para el exterminio de las oraciones en las escuelas. ¿Y sabes qué? Murray fue encontrada muerta 3 meses después. En un zafacón de basura allí encontraron todos los residuos de su cuerpo que quedaban putrefactos, todo lo que quedaba de ella. Pero no solamente esto, el doctor Spock en los Estados Unidos en 1991, él dijo, no se puede castigar a los niños porque eso maltrata a su personalidad. Y el propio hijo del doctor Spock se suicidó a la edad de 10 años. Pero gracias a él se promulgó la ley en los Estados Unidos y hoy no se le puede ni siquiera levantar la voz a un niño, y sin embargo los índices de delincuencia en los Estados Unidos han aumentado de manera exuberante desde 1991 hasta el 2005. La entrevista que se tiene, la estadística que se tiene es un aumento de la criminalidad en un 18%. Los asesinatos masivos en escuelas han incrementado en grados como nunca antes visto a lo largo de toda la historia. Una iglesia en Texas, Estados Unidos, un total de 32 personas fueron asesinadas, algo nunca visto en toda la historia de los Estados Unidos. En cine, el estreno de la película El Caballero de la Noche, año 2006, murieron un total de 12 personas, 31 personas terminaron heridas. Esta no era el estilo de vida de los Estados Unidos, pero nosotros le hemos venido sacando a Dios de nuestra vida, y hoy que le hemos pedido a Dios que salga de nuestras vidas han sido amenazadas y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde nosotros lo dejamos cuando lo sacamos de las escuelas. Dios está en el mismo lugar cuando lo sacamos de los hogares en la crianza de los padres. Dios está en el mismo lugar cuando lo sacamos de la universidad, permitiéndole a nuestros hijos que utilicen anticonceptivos y dárselos sin ni siquiera contar con el consentimiento de los padres. Dios está en el mismo lugar que cuando lo sacamos de las oficinas públicas prohibiendo que se exhibiera un cuadro de los 10 mandamientos. Dios está en el mismo lugar de cuando estaba cuando nosotros empezamos a rechazarle. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, si queremos que una sociedad colapse, saquemos a Dios de esa sociedad. No voy a mencionar nombres para evitar lastimar los sentimientos de alguien, pero un famoso expresidente de nuestro país dijo en una ocasión: solo la educación salvará nuestra nación. Hoy tenemos más escuelas como nunca lo habíamos tenido a lo largo de todo el tiempo y en la historia pasada. Hoy tenemos más acceso a la información, hoy tenemos escuelas con bibliotecas propias, tenemos mejor sistema educativo, profesores más académicamente preparados y todo lo demás. Sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos menos lectura de la Biblia en las escuelas, tenemos menos oración en las escuelas, algo que no se mandaba a los profesores a hacer, pero que ellos lo asumieron como algo obligatorio. Crecí, me crié leyendo la Biblia en las escuelas y escuchando la lectura de la Biblia en las escuelas, escuchando la oración en las escuelas. Los profesores no eran cristianos, pero eso era batuta y constitución, la palabra de Dios en cada escuela de nuestro país. No teníamos grandes niveles de educación como se tienen hoy, no teníamos tantas escuelas como las tenemos hoy, no teníamos tanto acceso a la educación como lo tenemos hoy. Sin embargo, hoy tenemos más escuelas, más educación, más literatura, más acceso a la educación, y sin embargo los índices de delincuencia, de robo, de asesinato, de feminicidio, de patricidio, matricidio ha aumentado en niveles catastróficos y alarmantes. ¿Sabe por qué? Porque esta nación no la cambia más educación, la cambia Dios a través del poder de su palabra. Esa es la realidad. Queramos negarlo o no, queramos aceptarlo o no, la palabra de Dios tiene el poder para transformar toda una nación. Los momentos más prósperos de la nación de Israel fueron esos momentos en los que ellos vivieron su vida a la luz de la verdad de Dios. Por eso Dios le dije: pongo el bien delante de ustedes, pongo el mal, pongo la bendición y pongo la maldición. Vosotros decidís qué camino escoger. Sencillamente
lo mejor que le puede pasar a una sociedad es ser impactada y transformada por el poder de la palabra de Dios. Suiza en el mundo, aún en la actualidad, fabrica los mejores relojes del mundo. Escuchen bien, los mejores relojes del mundo no son americanos, son suizos. Suiza fabrica los mejores relojes del mundo. Sin embargo, en el 1756 en Suiza pasó algo muy peculiar. Los cristianos estaban en las relojerías fabricando relojes. Y los empresarios, los dueños de esas empresas estaban despidiendo a los que no eran cristianos. Y estaban contratando a los cristianos. Los no cristianos estaban quedándose sin trabajo. Porque Suiza para esa época se dedicó a la fabricación de relojes. Los no cristianos empezaron a ir a las iglesias para ver qué era lo que le enseñaban en las iglesias, que hacía que contrataran solo a los cristianos. En la iglesia entonces los no cristianos se encontraron con un pastor predicando: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si vas a hacer un reloj, si vas a pulir el cristal de un reloj, tienes que pulirlo con la conciencia de que en la muñeca quien se va a poner ese reloj es Dios. Y si tiene algún defecto ese reloj, piensa que tú has hecho algo defectuoso o de baja calidad para Dios. Entonces tienes que fabricar las cosas con la conciencia de que lo estás haciendo para Dios. ¿Y saben por qué los empresarios estaban despidiendo a los impíos, a los no cristianos, y estaban contratando a los cristianos? Porque los empresarios se daban cuenta de que los relojes de los cristianos salían con una perfección que ningún otro reloj salía con ese mismo nivel de perfección. Y entonces la gente empezó a contratar a los cristianos. ¿Sabes qué? Pero los no cristianos simplemente al llegar a la iglesia y encontrarse con este mensaje, sus vidas fueron impactadas de tal forma que les transformó, no solo para recuperar sus trabajos y hacerlo con excelencia, sino que cada cosa que hacían, aún en sus casas, cuando criaban a sus hijos, cuando trataban a sus esposas, a su esposo, cuando hacían cada cosa, lo hacían con excelencia, porque entendían que lo estaban haciendo para que Dios los recibiera. La palabra de Dios transformó esa nación al punto de que aún en la actualidad en Suiza se siguen fabricando los mejores relojes del mundo. La palabra de Dios tiene el poder para transformar toda una nación. Hoy los Estados Unidos ya no les falta a Dios y su palabra, y eso es una realidad. Sin embargo, las universidades, las primeras universidades de los Estados Unidos fueron fundadas por cristianos. Los cristianos presbiterianos y los menonitas llegaron a los Estados Unidos, luego llegaron los bautistas a los Estados Unidos y empezaron a enseñarle trabajos de ingeniería, trabajos de agricultura, trabajos de construcción, trabajos de diferentes formas, y fundaron las primeras universidades. Por ejemplo, una de las primeras universidades de los Estados Unidos es la Universidad Central de Pittsburgh, fundada por los presbiterianos. La Universidad de Harvard, fundada por los bautistas cristianos también. Las universidades del norte de Texas, que de hecho para ese tiempo no pertenecían en sí a los Estados Unidos, también fue fundada por cristianos. Y cuando nosotros vemos los primeros hospitales en los Estados Unidos, fueron construidos, fundados por cristianos también. La iglesia llegó de España a los Estados Unidos y los Estados Unidos fue totalmente transformada. De alguna manera, el evangelio y la palabra tienen el poder de transformar la vida en los corazones. Nosotros debemos empezar a confiar en la palabra de Dios. Nosotros vamos a donde las personas y le queremos predicar un mensaje diferente. Queremos darle un mensaje diferente. Queremos animarlo, queremos alentarlo, o queremos sencillamente motivarlo a que venga a la iglesia. Y ya, esto es algo sencillo, no tienen que dejar nada, no tienen que renunciar a nada. Nosotros queremos de alguna manera atraer a la gente, queremos montar algún tipo de espectáculo con luces inteligentes, queremos tener una iglesia enorme para que venga mucha gente. ¿Sabes qué? Esto no funciona así. Jonathan Edwards pastoreó una iglesia y apenas, escuche este dato, 50
metros cuadrados. Yo creo que aquí no tenemos 50 metros cuadrados, tenemos tal vez algunos 40 metros cuadrados. Pero Jonathan Edwards pastoreó una iglesia de 50 metros cuadrados. ¿Y sabes qué? Jonathan Edwards a la actualidad es el predicador más influyente que ha pasado por todos los Estados Unidos. Jonathan Edwards fue tal el punto de que la gente empezó a llegar a la iglesia por su predicación, que Jonathan Edwards terminó pastoreando una iglesia fuera de la infraestructura física del templo y terminó pastoreando una iglesia de más de 12,000 personas en esa época. ¿Sabes qué? El poder y la relevancia no está en cambiar el mensaje. El poder y la relevancia está en el poder de la palabra. Dios con su palabra hizo todas las cosas, dice la Escritura. Dios habló y la tierra se creó. Dios habló y los animales se crearon. Dios habló, se creó las aguas, los peces. Dios habló. Dice el libro de Apocalipsis, escuché su voz y su voz era como el estruendo de muchas aguas. No sé cuánto han escuchado un río desbordarse y que aún no llegue al lugar donde tú estás. Todo lo que arrastra, todo lo que trae a su paso, las rocas del río que la levanta y todo el ruido tempestuoso que trae esto. Juan está diciendo, estuve cuando vine aquí al cielo, cuando escuché su voz era como el estruendo de muchas aguas que venía arrastrando con todo su paso. No necesitamos una palabra más inspiradora que esta. La Biblia, la palabra de Dios, es una palabra poderosa y extraordinaria, capaz de romper el corazón de piedra y quemar el corazón pecador. Aleluya. Esa es la realidad. No tenemos que ir a otro lugar. Es la palabra y solamente la palabra. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿sabe qué hizo? Predicó la palabra. ¿Cómo que Cristo predicó la palabra? Sí, solo en el libro de Mateo hay un total de 70 citas del Antiguo Testamento siendo expresadas por el mismo Jesús. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, nosotros encontramos un total de 58 citas del Antiguo Testamento expresadas por el mismo Jesús. Pedro, cuando predica su gran discurso, su gran predicación en Hechos capítulo 2, nosotros encontramos a Pedro citando el Antiguo Testamento. Pablo utiliza un total de 110 citas del Antiguo Testamento para expresarlo en sus epístolas. No necesitamos un mensaje diferente, necesitamos el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que el poder está en una iglesia grande. No, el poder no está en una iglesia grande. El poder está en un sermón, en una predicación saturada de la palabra de Dios, que predica la palabra. Como Pablo dijo al Timoteo, predica la palabra, no predica otra cosa. Timoteo, llegarán tiempos en que la gente no querrá seguir escuchando el mensaje de la palabra. Predica la palabra. ¿Sabes qué? No, es normal. Vivimos en un mundo muy competitivo y lastimosamente toda esta competitividad ha de alguna manera infectado el corazón de la iglesia. Una competitividad por el que tenga el templo más grande, una competitividad por el que tenga mayor cantidad de miembros, una competitividad por el que tenga la iglesia mejor decorada, con mejor iluminación, con mejor sonido. Ese es el tipo de competitividad que muchas veces uno siente en algunos entornos. Pero ¿sabes qué? Dios al final del camino, si tú llegas al cielo habiendo pastoreado una iglesia de 20,000 miembros y fulano de tal llega al cielo habiendo pastoreado una iglesia de 20 miembros, ¿tú crees que al de 20,000 miembros Dios le va a dar una corona más grande porque pastoreó 20,000? No. ¿Cómo que no, pastor? No, Dios no le va a dar una corona más grande. ¿Sabes por qué? Porque dice Jesús, llegó un punto, una parábola, en el que muchos vendrán delante de mí, me dirán: Señor, ¿cómo tú me piensas dejar fuera? Un tipo como yo, que predicaba en tu nombre, que llené estadios y multitudes, que hice milagros, que levanté paralíticos y enfermos. Y Jesús le dice: apartado de mí, maldito, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Escucha esto. Llegó uno con una iglesia de 10 miembros y Jesús le dice: oye, ven, buen siervo, fiel. ¿Sabe qué Dios va a recompensar? Tu fidelidad. Si adulteras el mensaje, Dios te dirá a ti: apartado de mí, maldito.
Dios va a recompensar tu fidelidad. Así que sé fiel al mensaje poderoso de la palabra de Dios. Muchos van a querer que cambies el mensaje, que lo disfraces, que le eches algún tipo de endulzante. ¿Sabes qué? Dios te dice: no cambies, predica mi palabra verdadera. Predica mi palabra. El apóstol Pablo, en 25 pasajes de la epístola a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, enseña la palabra, exhorta la palabra, proclama la palabra. 25 veces es el consejo de Pablo a Timoteo. Un pastor puede visitar las cárceles, un pastor puede visitar los hospitales, un pastor puede visitar a los hermanos enfermos, un pastor puede evangelizar, un pastor puede hacer lo que quiera hacer, pero la tarea principal de un pastor es predicar la palabra de Dios. Y si tienes que renunciar a todo lo demás, pues hazlo, pero tu trabajo principal es predicar la palabra. Hubo un conflicto en Hechos capítulo 6, los apóstoles. Y sabes que muchos le dijeron a los apóstoles: tienes que venir a administrar esto, hay problema, hay división. Y ellos le dijeron: lo siento, I'm sorry for you. Busquen a 6 personas, busquen a 7 personas que sean sabios, que sean íntegros, llenos del Espíritu, y esa gente que se encarguen de esto. Nosotros no podemos descuidar la predicación de la palabra. Los apóstoles estaban conscientes de algo: el poder está en la proclamación de la palabra. Ahí es donde está el resultado. Queremos buscar resultados a través de alguna manera nosotros inducir a la gente a que llegue. ¿Sabes qué? Dios no anda buscando un gran número. Dios anda buscando hombres y mujeres fieles, comprometidos, con una convicción segura de que la palabra tiene el poder para hacer lo que ella tiene que hacer, y que yo nunca voy a poder hacer lo que la palabra puede hacer en la vida y el corazón del hombre. ¿Sabes qué? De hecho, yo pudiera hacer un milagro esta noche. Hay un paralítico en medio nuestro, yo oro por el paralítico se levanta. ¿Y sabes qué? Nosotros nos impresionamos. ¡Wow! Hay que invitar a Hansel de nuevo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque creemos que está en Hansel el asunto. En segundo lugar, porque queremos verlo de nuevo. ¿Saben por qué? Porque es su impresión. Ahora, la impresión no es una respuesta interna de la transformación. La impresión es de adentro hacia afuera. La transformación viene de afuera hacia adentro. ¿Cómo así? El pueblo de Israel vio las 10 plagas de Egipto con sus propios ojos. Un brazo de mar dividirse en 2, llover maná del cielo, codornices en medio del desierto, agua en medio del desierto, agua amarga convertirse en agua dulce. Todo esto ellos lo vieron en el desierto. Una nube que cubría el sol para protegerle de los rayos ultravioleta del sol durante el día, y un fuego abrasador durante la noche que le calentaba durante el desierto, y evitaron que murieran de una neumonía pulmonar colectiva. ¿Y saben qué? Al final del camino ellos le dicen a Moisés: nos traíste al desierto para matar. La gente que estaba impresionada por el milagro ahora dice: nos trae para matar. Moisés va al monte durante un breve tiempo para hablar con Dios, y fue ese tiempo suficiente para él descender de allá del monte y encontrar un becerro de oro y un grupo de gente diciendo: ese es nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Se supone que sus vidas fueron transformadas porque ellos vieron milagros. No. La transformación está cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre. Explíquese, Hans. Otro ejemplo: el monte Carmelo, Elías. Y como conocemos la historia, sabemos que era hacer llover fuego del cielo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que el pueblo allí reunido tomaron los 400 sacerdotes de acera y lo degollaron a la orilla del río. Escucha lo que el pueblo hizo después que vio llover fuego del cielo. Degollaron a los sacerdotes falsos. Increíble. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que al siguiente día el pueblo seguía tras los dioses de Baal y de Acera. Nosotros que estamos aquí esta noche, sé que pudiéramos decir: si yo veo fuego llover del cielo, mi vida es transformada. No.
Tu vida es impresionante. Y vivimos en el tiempo del impresionismo. Andamos buscando predicadores. ¿Saben por qué? Porque queremos ser impresionados. Traigan a fulano de nuevo, porque nosotros vimos algo extraordinario. Impresionismo. Y muchos predicadores, como le dice Pablo a Timoteo, esos predicadores que vendrán serán astutos, porque ellos van a saber lo que la gente quiere, impresionismo, y le van a dar a la gente el impresionismo que la gente quiere. Pero tú, Timoteo, no te dejes arrastrar, predica mi palabra verdadera. Sé consciente cuando estés predicando que tú tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Estés vivo o estés muerto, rendirás cuenta delante de Él. Sé fiel, predica la palabra. No prediques para impresionar a la gente, para ganar el aplauso de la gente. Predica mi palabra. Hebreos 4:11, porque mi palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el corazón, las coyunturas, el espíritu, el alma y aún los pensamientos, y todo lo discierne, y no hay nada que se esconda de su presencia. Escuche bien, si queremos transformar nuestra generación, traigámosle la palabra de Dios. Si no te has convertido y quieres una transformación real en la vida de tus hijos, dale la palabra de Dios, predícale la palabra, modélale la palabra. Queremos una transformación real y verdadera, predica la palabra a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos, a tu tío, a tus hermanos. Predícale la palabra. Pastor, yo le predico la palabra y aún así ellos no se convierten. Síguele predicando la palabra. A ti te predicaron la palabra tal vez 24.800 veces, pero llegó un día en que la palabra de Dios y su poder transformador llegó a tu corazón. Te rompí en Dios y terminaste diciendo: Señor, delante de ti estoy, perdóname y me arrepiento de mis pecados. Es un día que la palabra de Dios decide hacer el cambio en la vida de la gente. Por eso no podemos cansarnos de predicar la palabra de Dios, de proclamar la verdad de Dios. No busquemos un mensaje diferente, busquemos un solo mensaje, y es el mensaje que ha sido proclamado a lo largo de la historia. Cristo, el centro del mensaje de Dios, el discurso de Dios hecho hombre. Cuando Pablo predicó, no predicó otra cosa más que a Cristo. 1 Corintios 1:21, predico a Cristo. ¿Y sabes qué? Los gentiles buscan milagros y los judíos buscan señales, mas yo les proclamo a Cristo y a este crucificado. Ahí en la primera epístola a Corintios, capítulo 2, muchos querían que Pablo trajera un mensaje filosófico y elocuente, y él le dije: me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Pero no solamente esto, allá en Gálatas, él les dice: cómo ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. ¿Saben cómo ustedes han dejado la proclamación del mensaje de la gracia? ¿Cómo han dejado de creer a la gracia? No pueden creer en un mensaje diferente. El mensaje es uno, y ese mensaje es Cristo y solamente Cristo. Nosotros vemos a Cristo a lo largo de toda la Biblia. Cristo es el mensaje que debe de ser proclamado. No solamente todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra. Hebreos nos dice que son sostenidas por el poder de la palabra. ¿Cómo sostenidas por el poder de la palabra? Reflexiona y piensa en esto. ¿Qué sostiene a los universos allá en el espacio? ¿Qué sostiene a Marte? ¿Qué sostiene el planeta Tierra? ¿Qué sostiene el Sol, la Tierra, aún la Luna? ¿Qué sostiene todos los universos que existen en el espacio? ¿Sabes qué? Esa pregunta se la sigue haciendo la ciencia. No solamente eso, la ciencia se sigue preguntando cómo las estrellas pueden viajar a millones y millones de kilómetros luz y no chocan la una de la otra. ¿Cómo eso sucede? Pastor, yo no la veo moviéndose. Bueno, si usted pudiera calcular la distancia a la que se encuentra la Tierra, cada una de esas estrellas, se diera cuenta entonces por qué usted no ve su movimiento. Entonces, ¿cómo todo esto sucede? ¿Cómo los meteoritos todos andan transitando en todo el universo y ninguno choca en el planeta Tierra? ¿Qué hace que eso sea posible? ¿Cómo en Marte caen meteoritos? ¿Cómo en Júpiter caen meteoritos según lo que se pronostica en la ciencia? ¿Y cómo es que en el planeta Tierra no caen meteoritos? ¿Qué lo sostiene? ¿Qué mantiene todo este orden? La respuesta está en un solo lugar. Es el Dios que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Es allí donde está todo. Todo está en un solo lugar.
La Biblia en el Evangelio de Juan nos dice que Él es la palabra y que todo fue hecho por medio de la palabra, que Él era la luz de los hombres, la vida de los hombres estaba en una persona y esa persona es la palabra, Cristo, porque Él mismo dijo, yo soy la vida. Todo está allí circunscrito a una sola persona que es la palabra viva, Cristo Jesús. No traigas algo diferente, no proclames algo distinto, proclama un solo mensaje. Y ese mensaje es Cristo. Confía en una sola palabra y esa palabra es Cristo. Decimos creer en la palabra, pero nuestras acciones dictan algo diferente. Si Dios descendiera del cielo en este mismo momento con todo su refulgor de gloria y estuviese ahí en el altar frente a nosotros y nosotros no pudiéramos verlo por el refulgor de su gloria y Él nos dijera, ve y predica la palabra, ¿sabe qué hacemos al otro día? Vamos y predicamos la palabra. ¡Wow! Increíble. Dios de personas se apareció. ¿Sabes qué? Si buscas allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, textos 16, 17, 18 y 19 y aún el 20, y lo lees y hacer discípulo a toda la nación, piensa en esto. Es como si Dios mismo se hubiese aparecido a tu vida y te hubiese dicho, sal y haz discípulo. Ese es el poder de la palabra. Pero nuestras acciones demuestran que no creemos en ese poder de la palabra. El Dios de la palabra es el Dios real que existe. ¿Sabes qué? Leer la Escritura es escuchar a Dios con su potente voz. No necesitamos algo diferente. Necesitamos la palabra ser expuesta, proclamada. Esa es la única palabra que necesitamos. Vamos a escuchar muchas voces y escucharás muchas voces a lo largo del camino. Pero en medio de tantas voces que escuchas, concéntrate en una sola voz, la palabra de Dios. Confía en esa palabra que dice en Isaías, yo te sostendré y te sustentaré hasta el final de tus días. Confía en esa palabra. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni espada, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa, ni los ángeles, ni aún la muerte te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en esa palabra, confía en esa palabra, sostente en esa palabra, cree en esa poderosa palabra que te dice que estás haciendo riqueza en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Decimos creer en la palabra, pero en el momento de la prueba trae una evidencia en nuestras vidas. Realmente no creo en que el Dios que me dijo, yo te sostendré, lo hará verdaderamente. Y ese es el asunto. Es fácil pararse aquí o en cualquier lugar y decir, yo creo en el poder de la palabra. ¿Sabes qué? Eso lo puede decir cualquiera, pero no todos pueden creer en el poder de la palabra que te dice, ven, donde estás hundiéndote en medio del mar. Ese es el asunto. Cristo vive, A aleluya. Juan Calvino le preguntaron en una ocasión, ¿qué tan poderosa es la palabra? Y él le dijo, la palabra es tan poderosa que tuvo el poder de cambiar la vida de un hombre tan malo como yo. La palabra de Dios tiene poder. A veces escogemos las personas a las cuales predicar. A esa persona en el barrio que no es tan peligrosa, al que consume droga y es un sicario o acabado de salir ayer de la cárcel, no le acercamos mucho, porque no hay mucha esperanza de que se convierta. ¿Sabes qué? No. Dios dice, yo, para glorificar, para traer gloria a mí, ¿sabes qué? Yo me honro en salvar a aquellos que el mundo ha despreciado y menospreciado. El poder de la palabra no está circunscrito a una persona.
No importa quién sea, cualquier persona que se exponga a la palabra, su vida será transformada. Padre, te amo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Dios. Decimos creer en que tu palabra es tu voz audible hablando a nuestras vidas. Pero nuestros hechos y acciones demuestran lo contrario, Señor. Perdónanos, Señor, porque dejamos de creer que tú eres nuestro sustentador cuando llega la crisis. Perdónanos, Señor, porque dejamos de creer que tú eres nuestro consolador cuando llegan los momentos de ansiedad y depresión. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar y a creer en que tu palabra tiene el poder para transformar y sostener nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.